Ya, vamos a la segunda parte entonces. Dijimos que ahora entramos a la etapa de ayudar al aconsejado haciendo la evaluación, ¿no es cierto? Y dijimos que íbamos a usar esta tabla, ¿verdad?, para cuantificar cosas no cuantificables, porque al final un programa de acción no muchas veces es cuantificable. Tal vez en lo que quiere hacer este joven, el arriendo puede ser cuantificable, ¿no es cierto?, pero no muchas cosas más. Entonces él elaboró o pensó en 4 programas, los cuales van a tener pasos a su vez, pero son 4 cosas concretas que hacen que la meta de mudarse, de independizarse de la mamá, se vuelva programa y no solamente una intención. Entonces ahora nos enfrentamos a estas 5 cosas que él dijo. De lo que ustedes anotaron, ¿hay alguna que les parezca que debe tratarse con cuidado, que debe conversarse un poco, que debe evaluarse? Ir a vivir con la polola. ¿Les pareció que contravenía algún principio nuestro? Claro que sí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta al tiro que esta persona no sintió de buenas a primeras que eso tuviera ningún problema. Lo vio como lo más natural. Entonces se nos prende una ampolletita. No me había dado cuenta de eso. Que él considera, o sea, seguramente están teniendo relaciones en este momento. Seguramente su vida espiritual tiene la consecuencia de algo que no debe hacer. Entonces me doy cuenta de varios asuntos. Pero como le di libertad, no hice ninguna crítica anteriormente, salió esto, que me ayuda. De las otras, ¿vieron alguna que tuviera algún problema? La primera, ¿cuál era? Irse a Estados Unidos. ¿Por qué tiene un problema eso? Porque no quería abandonar a su mamá. Entonces, si se va lejos, sí va a abandonar a su mamá. Excelente. Entonces, si él se va tan lejos, evidentemente no va a ver más a la mamá y por lo tanto no cumple la meta o la intención original de ser independiente, pero sí ir a abandonar a la mamá. Por lo tanto, ese programa es infactible. ¿Me entienden? Tenemos que descartarlo de buenas a primeras porque no va a funcionar. No sacamos nada con evaluarlo porque no está dentro de las posibilidades. Y podríamos hacer lo mismo con la última opción también, esto de irse a vivir con la polola, pero a nosotros, a mí, como consejero en este caso, me chocó profundamente, no me cuadra, la encuentro inapropiado, infactible, pero a él no le pareció tan así. Entonces tengo que respetar eso todavía y usarlo. Y en la evaluación darnos cuenta de qué es lo que va a pasar con eso. ¿Me entienden? Entonces, ponemos ahora los programas. Programa 2, porque el 1 lo sacamos porque es infactible. ¿Se dan cuenta? Ponemos los factibles. Programa entonces 3, programa 4 y programa 5. Ahí están los 5 y ahora tenemos que hacer simplemente colocarle nota a cada una de estas cosas de acuerdo a cómo él las siente. Porque le vamos a colocar una nota, o sea, vamos a cuantificar una sensación. ¿Cuál era el programa 2? Irse a vivir a un lugar cerca del trabajo, por supuesto, cuando tuviera ya un trabajo que le diera para eso, y eso significaba terminar la carrera, para la cual que le quedaba todavía un año para eso. Entonces es un proyecto a mediano plazo, no a corto plazo. ¿Cómo sintió él esto? Sintió que la utilidad, que eso realmente le llenaba bastante, entonces de 0 a 10 lo puso como un 8. Después, la adaptabilidad, ¿cómo se sentía él viviendo a cierta distancia de la mamá? Eso ya le produjo un poco, le puse un poco de énfasis en eso, entonces le produjo un poco de ruido. ¿Cómo se adaptaría viviendo solo y dejando a la mamá en un segundo plano donde la tendría que venir a ver
tal vez solamente el fin de semana o cada 15 días. Ya, le hizo un poco de ruido, no era tan malo, pero le puso una nota 6, de 0 a 10. Tengo una duda, ¿Sí? Dígame. porque lo que pasa es que no entiendo del 0 a 10 qué es el malo y cuál es el bueno. No entiendo a qué número se le adjudica. Ok, ya, de acuerdo, eso no lo expliqué al principio. En utilidad, de 0 a 10, 0 es lo peor, 10 es lo mejor. Desventaja es todo lo contrario, entonces vamos en números negativos. Es el único que tiene que ser en números negativos. Entonces, 0 sería lo mejor y menos 10 sería lo peor. ¿Entienden? Va para el otro lado. Entonces, este resta mientras todos los demás suman. Para ver si después hacer un cálculo. Exacto. Después sumamos y vemos cuál es el programa mejor. Adaptabilidad, entonces, él sintió que era como un 6. Todas son cosas bien aproximadas porque es darle una nota a un sentimiento, a una sensación. Se puede modificar en el tiempo, pero por ahora es lo que él sintió. Beneficio, ¿cómo sentía él el beneficio de este programa? Le hizo ruido el tema del mediano plazo y lo lejano de su mami, ¿no es cierto? Que era algo que él quería concretar más o menos luego y resulta que entonces tenía que esperar por lo menos un año. Entonces, a pesar de todo, dijo, bueno, un 7. De 0 a 10, un 7. Y desventajas. Ahí dijo, sí, la verdad es que esta de la lejanía lo siento como una desventaja y el mediano plazo lo siento también como una desventaja. Entonces, sin embargo, no es tan grande, podría esperar un año, entonces no es una súper desventaja, lo calificó como menos 3. ¿Me entienden? Sentimientos, sensaciones. Proyecto o programa 3, que es muy parecido al 2, pero cerca de la mamá. Entonces uno esperaría que esto tuviera un poco mejor resultado, ¿no es cierto? Bueno, dijo, la utilidad la encontró todavía mejor y dijo un 9. Adaptabilidad, dijo, ¿cómo me siento? Ahí sintió como que todo cuadraba. Entonces está logrando lo que quiere y cerca de la mamá, entonces le puso un 10. Beneficios. Por el tema del mediano plazo, no fue un beneficio total, sino hasta 8 llegó. Y desventaja, por el tema del mediano plazo, todavía lo ve como una desventaja, pero no tan grande, entonces le puso un menos 2. Encontró que tenía sus desventajas, pero no es mucha y es menor que la del programa anterior. Ustedes se dan cuenta así al ojo que este programa va ganando, ¿verdad? El programa 4, que era mudarse a compartir con unos amigos. Entonces, ¿cómo sintió él? La utilidad dijo, sí, está bien, cumple, es en el corto plazo, está bien, pero me cuesta un poco pensar en vivir con mucha gente, no soy ese tipo de persona, entonces ya está bien, sí, pero no tanto. Después, adaptabilidad, ahí dijo, ahí sí donde me siento complicado, es como media. Es una utilidad, adaptabilidad media. Siento que me va a provocar algún tipo de trastorno. En cuanto a beneficio, el beneficio es alto porque es en el corto plazo, así que le puso un 9. Y en desventaja, la sensación de desventaja de estar con otras personas le hizo mucho ruido. Entonces, a pesar de que era en corto plazo, etcétera, etcétera, primó eso y le puso un menos 4. ¿Ya? Y el último programa, ir a vivir con la polola. Utilidad, le puso un 10. ¿Le gustó la idea? Propuso la idea, la compró, le gustó, vamos para adelante. Adaptabilidad, ¿cómo se sentía con eso? Le puso un 7 porque a pesar de que le gustó mucho la idea, sí sentía un poco nerviosismo, cómo iba a ser vivir con otra persona, sería su primera vez, además es la polola, no está totalmente seguro y esto tiene bastante compromiso, así que bueno, ahí se nota que está tirando un poquito para la cola. Beneficios, siente que esto le va a beneficiar en su vida, siente que va a tener una
mejor calidad de vida, siente que va a ser en el corto plazo, ¿sí? Podría ser dentro de poco. Entonces, a pesar de todo esto, ya estaba sintiendo un poco de contradicción y le puso un 7, igual. Entonces, llegamos a las desventajas. Y allí es donde yo tuve que ayudarle un poquitito y hablarle de las desventajas, como por ejemplo, que su vida espiritual se va a ver afectada porque esto va contra lo que el Señor quiere. Y que si su vida espiritual se ve afectada, entonces no va a poder lograr los objetivos que él desea. Le dije además que iba a tener problemas en la iglesia, que claramente yo no iba a poder aceptar una cosa así, de modo que nuestra relación de consejería acababa aquí, y que si él insistía en esa forma de vida, también iba a tener que irse a otra iglesia. Entonces se dio cuenta de las desventajas y le puso un -10. Es totalmente desventajosa lo que estaba pensando y que en principio le emocionó, le gustó, pero se dio cuenta de otros asuntos. Hacemos la suma. Si alguien me ayuda, ¿cuánto da? 18, 25, ¿cuánto más? 17 y 14. ¿Cuál programa ganó? Este. ¿Qué hizo finalmente el joven? Se fue a vivir con la polola. No. ¿Qué hizo? Dijo, este programa, ahora lo veo con claridad, es lo que tengo que hacer. Pero me queda más o menos un año y yo siento que tengo que dar un paso de independencia. Entonces optó por este paso intermedio como un intento. Y se fue a vivir con unos amigos. Arrendó con ellos un departamento y tenía un cuarto. Y trató de adaptarse con eso. La verdad es que no funcionó mucho, estuvo como 4 o 5 meses y volvió a la casa de su mamá. Pero en ese tiempo se ordenó, terminó su carrera en un año y después tomó, en efecto, esta opción. Y en el transcurso de ese tiempo, durante todo el año y después, en el siguiente año, no nos veíamos en sesiones de consejería semanales, pero sí mensuales o cada 2 meses, y me iba reportando. O si no, me reportaba con un llamado telefónico, en ese tiempo no había correo electrónico todavía. Entonces me reportaba de vez en cuando cómo iba su vida. Trabajamos una buena cantidad de sesiones en la empatía 1, trabajamos una buena cantidad en la empatía 2 y cuando llegamos entonces a metas bien concretas, las pudimos poner en forma de programas con todas las metas que él necesitaba y aquí tienen un ejemplo de por qué le costaba mucho tomar esta decisión, qué es lo que tengo que hacer, cuándo debo hacerlo, qué va a sentir mi mamá, cómo me voy a sentir yo. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos una tabla para cuantificar lo incuantificable? Le hizo sentido la idea y se sentía ordenado, sentía que sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. ¿Me explico? ¿Jocelyn? ¿Se tomó el tema de la independencia porque él sentía que era lo más importante para él en ese momento o igual se hizo la tabla para todas las otras metas? Algunas metas requirieron tabla, otras no requirieron tabla porque eran más sencillas o porque él sintió prácticamente en la lluvia de idea que tenía una única opción, ¿verdad? Por ejemplo, terminar la carrera, no hay mucho que decir. Tiene que terminar en la universidad donde está, tomar los ramos, un programa muy claro, un único. Pero aquí sí necesitaba un poquito más de ayuda y sirvió esta tabla. ¿Se dan cuenta? Entonces no siempre se aplica todo, hay que ser criterioso. Pero como les dije al principio de la clase, esto llega a ser muy matemático, muy mecánico, muy ingenieril, si ustedes quieren, y es súper útil en oportunidades. No siempre se requiere, pero uno tiene que estar con el conocimiento de una cosa así cuando lo requieran. Porque si no, ¿cómo le van a ayudar a una persona a elegir entre varios programas? ¿Ustedes van a tomar la decisión? ¿Le van a decir lo que tiene que hacer? ¿Van a asumir esa responsabilidad? ¿Me explico? ¿Cristian?
como les dije, súper bien, gracias Cristian. Es cierto, esta tabla tiene un poquito la desventaja de que estas categorías que tienen que provocar una sensación requieren estar bien definidas, al menos en la mente y corazón de la persona, aunque sea un poquito diferente de lo que nosotros sentimos, pero tiene que ser algo bien concreto donde la persona puede decir en blanco y negro, esto es lo que yo siento. Bueno, aquí está medio definido, por ejemplo, utilidad, ¿me lleva este programa a donde quiero llegar? Esa es una pregunta. Entonces, ¿ustedes sienten que este programa les sirve para eso? ¿Les es útil para eso? Entonces, cuando llega el minuto de llevar a una persona a elaborar una tabla como esta, uno le explica ese tipo de cosas. Utilidad vamos a entender como que este programa aporta significativamente es cerca de 10, poco significativamente es tal vez cerca de 5, muy insignificativamente, o sea, realmente aporta muy poco, es cercano a 0. ¿Me explico? Y entonces la persona va sintiendo o va viendo cómo hacer que su emoción, su primera, no sé, chispazo, lo pueda poner en un número. ¿Me cachan? Eso es más o menos cómo se hace. Puede demorar un rato hasta que estemos de acuerdo, pero eso es lo que se hace. Jocelyn, a ti te quedó pendiente algo. Sí, el tema de la lluvia de ideas se hace solamente como para llenar esta tabla. Porque en el caso de que, o sea, es la pregunta, en el caso de que termine la carrera, a lo mejor no necesitaría idea o algo así. Claro, tienes razón. ¿Cuándo se hace la lluvia de ideas? Se hace lluvia de ideas cuando necesitamos sacar programas para una meta que puede tener varias alternativas para llegar a ser cumplida. Si la meta tiene una única alternativa, entonces no necesitamos varios programas, ¿no es cierto? La idea es tener una cierta cantidad de programas factibles y que entonces queremos evaluar cuál es el mejor. Por eso les digo que esto no siempre se hace si es necesario. Y yo sé que muchas veces nosotros, cada uno de nosotros, ha tenido situaciones en la vida donde puede elegir más de una cosa. Úsenlo, les va a ser súper práctico. Si ustedes tienen que comprar un auto, usen esto. Marca, rendimiento, cómo me siento, me gusta el color, todas esas cosas que son sensaciones, pónganlas en una tabla. Hay cosas cuantificables y cosas que son emocionales. Pónganlas en una tabla y van a poder tomar mejores decisiones. ¿A qué iglesia voy? Cuantificar emociones, aunque eso debieran más bien preguntárselo al Señor. Pero a veces nos cuesta definir con claridad cuando Dios nos está hablando. Entonces, por lo menos cuantifiquen cómo ustedes se sienten. Cuando vamos a poner a algún colegio a un hijo y tenemos más de una alternativa. Cuando queremos comprar ropa, cuando queremos comprar, bueno, muchas cosas. Y tenemos varias alternativas y nos cuesta tomar una decisión. Esto es una forma muy clara, simple y que funciona. Emma. En relación con el programa 4, según tu experiencia como pastor y consejero, ¿cómo lo ha hecho, no sé, con las parejas que vienen de otra iglesia o que llegan, están conviviendo, están viviendo juntos? Tú te refieres al programa 5, ¿no es cierto? Donde él quería ir a vivir con otra persona, ¿no es cierto? Porque este era ir a vivir con amigos, haciendo una gran vaca para arrendar un departamento. Para contarles un poco cómo se hace, esta es una experiencia que yo no conocía, pero mi hija mayor que vive en Europa, cuando ella llegó allá, muchos jóvenes hacen esto de arrendar departamentos como en equipo, y son hombres y mujeres, y son muy respetuosos, entonces tienen la cocina dividida para cada uno tener sus cosas, cada uno tiene su pieza, tienen los horarios y tienen todo, entonces cada uno vive su mundo en su pieza y no interactúan necesariamente, y si interactúan es totalmente voluntario, pero no se trata de un desorden,
sino que es un asunto muy, muy europeo, es casi cultural. ¿Entiendes? Puede darse para inmoralidades, pero eso ya depende de las personas. Pero como forma de vida se usa mucho allá. Esto se está empezando a usar acá, así como se está empezando a usar también aquí en Chile el departamento de un ambiente, que hace 20 años no se concebía mucho, pero hoy en día sí, el departamento de un ambiente, que es así como baño-comedor, una cosa así, muy chiquitito, la pieza, el baño y nada más. Entonces, para una persona sola, que básicamente lo usa para ir a trabajar y dormir. Bueno, son experiencias nuevas. Pero lo que me preguntaba Emanuel es qué se hace en el ámbito pastoral y eclesiástico con parejas que llegan conviviendo. En la iglesia, depende de la iglesia, depende del criterio, depende de la misión. No hay una sola pauta. Lo que sí estamos todos claros desde el punto de vista cristiano es que la convivencia o las relaciones sexuales prematrimoniales son inadecuadas, son un pecado, no es agradable delante del Señor. Él bendice el lecho matrimonial, pero no las experiencias a tontas y a locas previas. ¿Ya? Eso está claro, yo diría, en todo ámbito del cristianismo. Pero no toda iglesia tiene la misma práctica para enfrentar la situación. ¿Ya? Y eso vale para las parejas que conviven, sean jóvenes o sean adultas, para las parejas que no están casadas, pero que llevan mucho tiempo conviviendo con hijos y han formado una familia. Eso vale también para las relaciones fortuitas, para los adulterios, para los pololeos con ventaja, aunque no convivan, pero que tienen relaciones, ¿no es cierto? Todas esas cosas requieren de un trato. El punto inicial es saber que no se debe hacer. El siguiente punto en esta iglesia es que nosotros recibimos a todos en la condición en que llegan. Primero se aplica la gracia. El Señor quiere trabajar con las personas, quiere rescatarlas, quiere llevarlas a la conversión, a la redención de sus vidas. Entonces no comenzamos con las reglas, comenzamos con la gracia. ¿Entienden? Esa es la carta de entrada y no es una carta engañosa. No es decirle, mire, entre, es una puerta hermosa, pase nomás y una vez pasan, el garrotazo. No, es una puerta genuina, sincera. Es lo que creemos que Dios quiere con las personas. Restaurarlas, no encasillarlas, etiquetarlas o moldearlas según patrones eclesiásticos. Pero una vez que han recibido la gracia de Dios, una vez que desean incorporarse al pueblo de Dios, entonces viene la difícil tarea de hablar en persona, esto no es un comunicado por teléfono ni por correo electrónico, en persona, con mucha sutileza, pero al mismo tiempo firmeza, con gracia, amor, pero seriedad, diciéndoles, ustedes se han acercado a la iglesia, se han acercado al trono del Señor, el Señor es un Dios santo y Él quiere que vivamos de cierta manera. Por lo tanto, quiero guiarles, ayudarles a restaurar su vida. Esta es la meta. Y teniendo eso, y bien dicho, mire, han sido muy, pero muy pocos los casos en que alguien ha dicho que no. Todos dicen, ok, pastor, mire, a veces tengo que terminar un proceso de divorcio. Ok, esperamos. En otras oportunidades, pastor, pero no entiendo por qué, nunca nadie me había dicho nada. Entonces necesitamos un poco de tiempo explicando, pero vamos hacia la restauración. ¿Me entienden? Puede ser lento y la iglesia, los miembros, deben tener este criterio. Y lo predicamos, lo decimos, porque si no, no falta el que viene a mi oficina y me dice, pastor, ¿cómo usted pudo recibir a estas personas que están en la... Mire, necesitamos como iglesia tener estos criterios. Y sepan que el liderazgo sí está haciendo algo siempre, aunque demore un poco. Y mientras tanto tener paciencia y confianza. Es una buena pregunta porque es un proceder eclesiástico que se necesita conocer y reproducir. Cuando ustedes formen nuevas IPDs hijas,
¿no es cierto? Espero que vayan con este criterio. La gracia por delante, la restauración detrás con suavidad, pero firmeza. Lo mismo pasa, perdón. Por supuesto, en la homosexualidad aplicamos el mismo criterio. Recibimos a toda persona que confiese o diga que tiene una tendencia o que tiene una vida así. Pero una vez adentro le pedimos que eso sea restaurado porque nosotros no creemos que esto sea un tercer género. Dios no hizo 3 géneros, hizo 2. Entonces, Él puede, por la gracia de Dios y por el poder de Dios, volver a ser aquello que Dios hizo en Él originalmente. Entonces, si la persona está dispuesta a un proceso de restauración, fantástico. Y si no está dispuesta, igual que con un heterosexual en rebeldía o una pareja heterosexual en rebeldía, tarde o temprano le tenemos que decir que no puede permanecer en la iglesia. Y eso hay un plazo de por medio, porque puede haber caso de un par de meses, otro año. No hablo de esta iglesia, hablo en general de muchas iglesias. No, habla de esta iglesia, sí, hay plazos, por supuesto. Por supuesto que nosotros tenemos que poner plazos para esto, pero todo eso es de común acuerdo y dada la situación, porque no toda situación es igual. ¿Entienden? Hay familias que llegan ya formadas, donde hay papás con hijos, pero conviven. Nunca se han casado. Entonces requieren un plazo, a lo mejor uno de los dos tiene que divorciarse y eso puede demorar hasta un año, por ejemplo. A veces más, o a veces un par de meses. Entonces tenemos que ser pacientes. No les voy a decir, no, están en pecado, así que sepárense y los hijos que vean dónde viven porque ustedes tienen... No, ¿me entienden? Cada situación es diferente. Entonces hay que aplicar criterio. Y ese criterio tiene que ser con base en la gracia, no en la ley. La gracia busca la restauración, pero la restauración hacia el orden de Dios. No a lo que mejor nos parezca o no hablemos mucho de esto para no hacernos problemas. No, eso es fatal. ¿Ya? Para el caso de los matrimonios, consejería de matrimonio, por ejemplo, esta misma práctica se aplicaría por separado a las personas, porque tengo entendido que viene la consejería en pareja. Entonces, esta también tendría que ver la pareja. Gracias, Ruby. En caso de una consejería matrimonial, evidentemente las preferencias tienen que ser de la pareja, no de un individuo. Si no hemos llegado a esa situación donde pueden elegir juntos un programa porque se pelean, tenemos que ir más atrás en la consejería, porque no estamos entendiendo lo que está pasando. Pero cuando ellos ya están de acuerdo, ya buscan la restauración y empiezan a buscar entonces metas concretas y programas para ello, entonces tienen que escoger juntos, porque después la van a implementar juntos. ¿De acuerdo? Lucho, querías decir algo. Tiene como finalidad también buscar el tema de base de la persona, porque por lo menos dentro de todos los datos que tú echaste respecto a este caso, a mí me salta un problema de base que es la dependencia de la mamá, lo cual es bien poco sano. Me imagino que la persona debe tener unos 30 años más o menos, y denota por las preferencias que demuestra en el cuadro de que le cuesta despegarse de la mamá. Todo esto también puede alojar el problema basal sobre el cual hay que hacer énfasis, porque si no se resuelve ese problema basal, este tema puede ser cíclico, es decir, va a cumplir las expectativas que uno le plantee durante un tiempo, pero después va a volver a tener las mismas conductas. Correcto. Sí, Luchito, gracias. Tú planteas si esto que estamos haciendo acá puede ayudar a resolver el problema de base, en el caso del ejemplo que vimos de este joven, de la posible dependencia de la mamá, que es lo que tú intuyes, ¿no es cierto?, a partir de lo que yo les dije. ¿Recuerdan lo que vimos en la clase pasada? Que yo les dije que esto era una consejería real y, por supuesto, estamos en la tercera etapa después de haber hecho empatía 1 y empatía 2. Entonces, en la empatía 1 y en la empatía 2 es donde se miran todos los problemas, es donde se comprende la situación desde la perspectiva del otro, es donde se elaboran nuevas perspectivas. Entonces,
ahí es donde tenemos que haber comprendido todos esos detalles o asuntos de base. Y entendiendo eso, entonces vamos buscando nuevas perspectivas que se transforman en metas y esas metas se llevan a acción. ¿Se fija? Esto es absolutamente mecánico. Es para transformar metas en programas concretos y esos programas darle pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Me entienden? Esto aquí ya no resuelve nada, esto ya no entiende nada, sino que ya fue entendido antes. Aquí estamos en la última etapa de decir 1 más 2 más 3, listo. Esto es lo que tú quisiste, se hace así. ¿De acuerdo? Entonces, la persona se dio cuenta que para ayudarse en este problema, que no era dependencia, sino era más bien un hijo parental que había quedado en casa como el conchito. Esa era la situación. Entonces, para resolver, en parte, él debía comenzar ya con una propuesta de independencia y no permanecer cuidando a la mamá a partir de que los demás hijos la habían dejado. Todo eso es lo que expliqué en la clase pasada. A propósito, ¿saben lo que pasó después? Y la mamá se enfermó cuando el hijo se fue. Le dio un cáncer, más o menos unos 6, 7 meses después. Le dio un cáncer y la mamá duró 1 año más. Ella se vio sumamente afectada por esta situación, pero el hijo se mantuvo firme en buscar su independencia y en ir a ver a su mamá constantemente y cuidarla hasta el final, pero no asumió este rol parental que, no lo he definido eso, pero es un rol donde un hijo asume las veces de papá, ¿no es cierto? Es un intercambio de roles. Entonces, él rechazó eso y eso era parte de su sanidad, pero la mamá no lo pudo aceptar porque sintió que el marido la dejó, los hijos mayores la dejaron y ahora su conchito, el que era para toda su vida de cuidarla, también. La mamá enfermó y murió. Pero eso ya no es responsabilidad de él y tuvo que trabajar eso en sesiones posteriores, una especie de autoperdonarse y entender lo que estaba haciendo y que era lo correcto delante del Señor, delante de él mismo y delante de su mamá. Y su mamá también tuvo que comprenderlo a la larga, pero no pudo dejar de somatizarlo. Entendiendo, es una propuesta, que la enfermedad vino a causa de esto. Podría ser otra situación, pero uno siente que es como lo más probable, ¿no? Así es que, bueno, así son los casos reales, son muy diversos. No hay uno igual que otro. No crean que esto que les conté va a ser idéntico a otra situación de otro joven de 30 años viviendo con la mamá. Puede ser totalmente otra cosa. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Nos falta re poquito y con eso terminamos hoy. Entonces, finalmente, ayudamos al aconsejado a ordenar los pasos del programa, que él eligió, este de acá, ¿no es cierto?, ir a vivir con los amigos, momentáneamente. Se demoró como 2 meses en poder hacer esto, y más o menos en 1 año 3 meses, 1 año 4 meses logró este de acá, que era el preferido. Finalmente ayudamos al aconsejado a ordenarse para implementar eficientemente los pasos de su programa. No todos los aconsejados requieren de todas las etapas e idealmente serán capaces de resolver solos algunas cosas. Ojalá la mayoría, ¿no es cierto? Porque es su asunto, su vida, entonces hay que intervenir lo menos posible. El consejero debe resistir la tentación de hacerse indispensable o crear algún tipo de dependencia emocional o de dirección. Fíjese que yo asumí un rol muy de papá con este joven. Es el papá que le faltó, son los hermanos mayores que le faltó, entonces fácilmente se podría haber traducido en una dependencia emocional por mucho tiempo. Hay que resistir esa tentación porque uno se siente también agradado que hay una persona que cuelga de uno, que te necesita, que tú eres lo más maravilloso, eres todo para su vida, ¿no es cierto? Entonces, sin ninguna cosa de
de cosa sexual o algo raro, ¿no? Pero es un asunto de tipo emocional. Y entonces uno tiene que resistir esa tentación. Nunca olvide que la meta de todo proceso de consejería cristiana es ayudar y enseñar a las personas a confiar y a depender solo del Señor, a manejar sus recursos físicos, emocionales y espirituales para sanar emocionalmente, por medio de un proceso que conduce a revisar detalladamente nuestros sentimientos, pensamientos y conductas. Esto es un resumen y es como hacia el final, no lo olvide, porque en eso va. Ojo que no hemos introducido todavía el aspecto totalmente espiritual, o sea, cuando hay influencia negativa. Lo veremos. Pero sí estamos incluyendo el que cada vez más ustedes se transformen en discipuladores. Lleven a las personas a depender del Señor, a aprender a orar, a aprender a ver en las promesas de Dios un sustento, a crecer en la fe, a tomar los recursos divinos. Sí, eso sí tenemos que hacerlo desde el principio. El consejero es solo un facilitador en todo este proceso, no es indispensable en ningún momento. Y esto también es re importante porque si nosotros no somos capaces de atender todas las situaciones, podemos referir, pasárselo a otra persona que lo va a hacer mejor. Y tenemos que poder confiar que hay otras personas y que lo pueden hacer bien. Entonces, esto lo estamos haciendo no para que ahora todos los casos que encuentren me los traigan. Estamos haciéndolo para que se atrevan a intentarlo. Pero cuando se den cuenta que es difícil, entonces se atrevan a traer cosas conmigo, a conversar cosas conmigo, a que interactuemos, a ganar experiencia y cada vez más hacerlo por ustedes mismos y confiar, interactuar entre aquellos que lo están haciendo. Objetivo, recuerden, una iglesia terapéutica. No algunos terapeutas profesionales haciendo la pega de todos. Todos terapeutas, sobrellevando las cargas los unos de los otros y así cumpliendo la ley de Cristo. ¿Lo recuerdan? Sesión de cierre. Al final del proceso de consejería, supongamos que ya hicimos todo esto, la persona quedó feliz, comenzó con sus programas, entonces antes de hacer esta parte de ir controlando cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, antes de eso, una sesión de cierre. Aquí terminamos, oficialmente, formalmente. Es muy importante para que la persona sienta que ya no necesita, no debe colgar de otra persona, que ha logrado comprender cosas y que tiene lo necesario para seguir solo. Es más, tiene lo necesario para ayudar también a otros. Es frecuente que el aconsejado nos haga parecer a nosotros como los héroes de la película. ¿Qué hubiera hecho yo sin usted? Si no aparece en mi vida estaría perdido. Le debo todo. Usted es lo máximo. No hay nadie como usted. El mejor pastor del mundo. Resistan eso. Hay que llevar, fue el Señor el que te trajo acá. Yo fui un instrumento. Fue el Señor el que te está sacando. Él tiene planes contigo. Él quiere hacer grandes cosas contigo. Dale gracias al Señor. Depende siempre de Él y nunca de un ser humano. Resistan la tentación, que no sea un discurso de la boca para afuera. Aprendan a sentirlo, porque si no van a caer en una trampa de la cual es difícil salir. Van a provocar dependencia en las personas. Y ustedes van a estar colgando así como un pulpo con mucha gente y se les acaba la vida. A propósito, esa trampa que al principio es sabrosa, después les quita la vida. Se acaba entonces en esta sesión de cierre con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo estaba cuando vino a buscar consejería? ¿Se recuerda cómo se sentía, lo enredado que estaba? ¿Cómo se siente ahora? Oh, mucho mejor, estoy clarito, sé lo que tengo que hacer, tengo un programa, sé los pasos, súper, le agradezco, usted es el mejor pastor. ¿Entiende? Es el Señor, etcétera, etcétera.
¿Cómo llegó a este punto? Usted, pastor, hizo todo en mi vida, no sé cómo agradecerle. No, hermano. Gracias, gracias. Yo de verdad quise ayudar, pero el Señor estuvo aquí. Miren lo que hemos descubierto. Son tus recursos. Esto es lo que tú tenías, pero no lo habías visto. Solamente te ayudé un poquito. La verdad es que cualquiera podría haberlo hecho. Es cierto. Pero tienen que creerlo ustedes también para decirlo. Al respondernos, bueno, ya eso lo dije, pero tienen que poder al final hacerle entender algo que es muy importante en los propósitos de Dios y que es un pasaje que a mí me encanta de la Escritura. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, que dice que nosotros en estos procesos aprendemos a consolar a otro de la manera que fuimos consolados por Dios. Recuerden que siempre hay un propósito divino en las cosas que nos pasan. Y aquí tienen uno que es grande, grande. Aprender a consolar a otros de la manera que fuimos consolados. No solo por amigos, no por el consejero solamente, sino directamente por el Señor, que usó diversos recursos, muchos, incluyendo seres humanos. Pero es Él que nos estaba consolando. Es conveniente cerrar la sesión con una oración, la del consejero, donde agradece a Dios por lo que ha hecho en la vida del aconsejado y donde le pide que siga actuando hasta que todo quede solucionado. Es conveniente también agradecer al Señor ante el aconsejado, algo que el consejero ha hecho muchas veces en privado, por la oportunidad de haber sido usado como uno más de los elementos de la sanidad emocional de una persona que es muy amada por Dios. Esto provoca una verdadera sesión de cierre espiritual y le entregamos al Señor las cosas. No significa que nunca más veremos a la persona en un ambiente de consejería, pero si lo hemos hecho bien, la persona vendrá por detalles, vendrá por algo que no entendió 100%, vendrá por una nueva situación que está complicando o que le recuerda algo. Pero no vendrá de cero o diciendo nada de esto me resultó, pastor, empecemos de nuevo. Eso sería un fracaso. Sí. El cierre se realiza, siento que el cierre es bastante intuitivo, ¿ya? Por lo que le escuché decir, entiendo que el cierre no tiene que ver con cuando la persona resolvió todos sus problemas y está así como tiki-taka todo, sino que cuando uno lo ve más empoderado de la situación y tiene como las herramientas espiritual, emocional y todo para poder seguir avanzando. Sí. Ahora, por eso digo que encuentro que es súper intuitivo. ¿Cómo lo ha hecho usted así como consejo para nosotros? Porque uno puede decir, escucha, sí, te veo mejor por cosas claras, como lo he visto, por ejemplo, yo en mi consejería, no la que ve, sino la que están haciendo conmigo. Pero darse alta, en el fondo, hacer un cierre, igual es algo súper importante. Entonces, quizás se tienen que dar nuevas tareas o no sé. No sé si me entiende. ¿Cómo resolver el tema de la intuición versus lo que es verdaderamente necesario? Ya, si aquí estamos, cantidad de fechas, no sé. Bueno, tu pregunta también es importante porque tiene que ver con cuándo damos el alta, cuándo le decimos a la persona ya puede seguir sola, cuándo es el minuto de una sesión de cierre. Tú hablas de un asunto como intuitivo. Sí, tiene algo de eso. Tiene que ver con experiencia también. Tiene que ver con haber logrado que la persona tenga programas claros, concretos para hacer, porque ha tenido metas concretas, porque entendió su problema concretamente y porque vio nuevas formas de abordarlo. Entonces eso ya no es tan intuitivo, ¿te fijas? Si la persona no ha logrado esas cosas, no tenemos todavía las herramientas para decirle sigue solo. Y por eso este curso, porque nosotros igual como hermanos, más de una vez nos hemos topado conversando con alguien, prestándole oreja,
dándole un ánimo, ¿no es cierto?, y queriendo hacer algo por la otra persona, ¿verdad? Pero sin una metodología como la que estamos viendo, ¿qué es lo primero que hacemos? Dar consejos. Yo en tu lugar haría. Lo segundo que hacemos, si tenemos una vida espiritual, es lo que tú tienes que hacer, es creer en el Señor, es confiar, aquí te doy una lista de promesas, y te pones a orar sobre esto y se te va a solucionar. Lo tercero que hacemos es intuitivamente saber, más o menos, cuando la persona está mejor. Y entonces le decimos, te felicito, estás súper bien, sigue solito. Pero con esto no es necesario esa intuición, porque tenemos cosas concretas que observar. Si no hemos llegado, no estamos dando de alta. Y si no estamos avanzando para ningún lado, entonces tenemos que referir otra persona que se encargue. Y si no nos sirve esto, no lo sabemos hacer, ¿por qué? Tengo que preguntarme, ¿por qué no me resulta? ¿Por qué no lo estoy sabiendo hacer? En parte porque no participé bien en el curso, no me sé el método, no me lo aprendí bien, ¿no es cierto? Y entonces pretendo hacer algo que en el fondo no manejo. ¿Por qué? Porque a lo mejor me falta información. No he leído los artículos, no he leído libros, entonces no tengo idea sobre estructuras de personalidad, no tengo idea sobre demonización, no tengo idea sobre la mayor parte de las cosas, y entonces, ¿qué consejo puedo dar o cómo entiendo la vida de otra persona? Entonces, no es que ustedes no sirvan cuando las primeras veces no les resulte. Lo que pasa es que esto es un trabajo serio, es vida, son vidas de otras personas. Si ya les cuesta vivir la propia, ayudar a otro es un trabajazo. Hay que hacerlo con seriedad y por lo tanto informarse, orar, hacerlo con cuidado y con respeto. Y cuando sigan este proceso, paso a paso, y lo manejen, van a saber cuándo llegar a la sesión de cierre. Yo puedo recordar todavía la primera vez que lo hice completo y llegué a una sesión de cierre, me sentí tan contento. Me demoró 12 sesiones y llegué a una sesión de cierre. Yo he trabajado en varias iglesias. Cuando comencé, mi orientación era mucho más psicológica, porque esto me fascinó, me preparé muchísimo, leí, estudié, practiqué, hice, y por lo tanto esto lo hacía diariamente, les he contado. Y llegué a tener mucha clientela, y hacía largas sesiones, muchas, todos los días, llegaba agotado a la casa, toda la mañana y parte de la tarde hacía esto, y en las noches enseñaba cursos. Me di cuenta que prácticamente no estaba en casa. La vida de otras personas me estaba robando la mía. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Hoy en día hago otras cosas. Hoy en día mis sesiones son mucho más cortas, también por la experiencia. Voy mucho más al grano, provoco más, busco más el lado espiritual de la situación. Me doy cuenta que no quiero perder tanto tiempo en entender tanto la vida del otro si él no quiere crecer espiritualmente. Me doy cuenta que no puedo ayudar tanto a una persona psicológicamente si no enfrento el área de la influencia espiritual demoníaca. ¿Me explico? Y por eso este curso tan pequeñito, tan breve que estoy haciendo, tiene una parte que es técnica, que es esto que estamos viendo, súper buena, súper útil, recontraprobada, funciona, pero tiene otra parte, que es la que vamos a ver a continuación, donde nos enfrentamos a, mire, no pierda el tiempo innecesariamente, de repente hay que meterse por acá. Y lograr el equilibrio después va a ser un asunto de tiempo y de práctica. Así que las sesiones que hago ahora, mientras antes hacía 12, a lo mejor ahora hago 3. ¿Se fijan? Y si no logro nada con 3, refiero. Porque no voy a estar con cada persona que necesita ayuda y son muchas, 12, 13, 14 sesiones. En estos últimos 20 años he preparado a cientos de consejeros. Y la verdad es que pocos funcionan. Porque no se animan a aprender bien, practicar con harta frecuencia y prepararse. Entonces siempre andan diciendo, no soy capaz, no puedo hacerlo.
No, sí pueden hacerlo. Son súper útiles y valiosos. Tienen que intentarlo. Voy a responder más preguntas, pero para los que necesiten irse, hasta aquí llega la clase. Dígame. Después que termina todo esto, comentando su experiencia, las personas que usted ha aconsejado, ¿se puede plantear después una amistad entre esas dos personas sin que el consejero o el aconsejado se sientan uno más que el otro o el otro tenga que ver con la intimidad del que lo aconsejó y puede haber, ¿me entiendes? Sí. Buena pregunta, Vicky. Sí, se puede producir una amistad entre consejero y aconsejado después que ha terminado un proceso. Es difícil. Es bien difícil porque se produjo un establecimiento de roles. Entonces romper eso requiere mucha madurez. En algunos casos se puede producir, sí, por supuesto, pero es raro. ¿Me entienden? Es como papá e hijo. Nunca van a llegar a ser completamente amigos. Siempre hay una diferencia. Por otro lado, uno cuando ha sido consejero tiende a ver a la otra persona como alguien que tiene una necesidad y el otro tiende a verlo a uno como aquel que le va a resolver o le va a ayudar a resolver las necesidades. Entonces, este es un juego que no es muy sano. Entonces, cuando hay una relación de este tipo, es mejor mantenerla de este tipo. Y cuando se corta, porque hay una sesión de cierre, entonces se mantiene una hermandad y todo, pero no una intimidad de amigos. No lo veo muy prudente. Además, miren, para serle bien franco, poniéndolo bien concreto, cuando uno comienza con una iglesia, el pastor las hace todas, desde abrir la iglesia hasta hacer las consejerías. Y entonces cuando uno está solo, no distingue, hace consejería a jóvenes, a mujeres solas, a hombres solos, a matrimonios, a viejos, a niños, hasta el perro le hace consejería. ¿Entienden? Entonces, es porque está solo. Mientras crezca la iglesia y vengan otros a que ayuden, otros siervos, es re difícil. Y entonces uno tiene que ser bien cuidadoso. A veces tiene que hacer consejerías a mujeres y no es lo más adecuado. A veces son mujeres que pueden ser atractivas. En el caso de un pastor, digamos que se sienta atraído. Y tiene que hacerlo igual, pero tiene que tomar muchas precauciones. ¿Se fijan? Entonces, esto es parte del ministerio que nadie se los va a decir. Porque cuando ya ven una iglesia más grande como esta, con varios estamentos, con diferentes posibilidades para referir, con mucha gente que se dedica a ayudar, entonces es más entretenido. Pero al principio, uno paga el precio. Entonces, por ejemplo, hay consejos muy sabios, como nunca hacer consejerías a mujeres fuera de horario de oficina, donde uno está solo en la iglesia. Nunca hacerlo a puertas cerradas. Procurar en lo posible hacerlo con la esposa, ¿no es cierto? 2 contra 1. O pasárselo a la esposa, si la esposa tiene también este don, este talento y lo practica. Cuidado los varones con reventar a la esposa, que tiene que encargarse la casa, los hijos y también estar al lado en el ministerio de él y que suene. Se revientan las mujeres, son menos fuertes que los hombres en muchos sentidos, a pesar de que son tremendamente fuertes las mujeres, pero emocionalmente son más frágiles. Entonces, es fácil reventarlas. Y así hay muchos detalles que veremos. Hay un curso especial en esta escuela ministerial que se llama Ministerio Práctico, donde quiero darles consejos y cuestiones de las embarradas que he hecho y de las cosas que han resultado bien. Porque quiero definitivamente que esta escuela ministerial sea el semillero de todas nuestras iglesias hijas. Y por eso quisiera mucho más gente todavía entre nosotros y que ocupen este material. Pero sin duda alguna, no solamente es experiencia la que quiero transmitirles, sino que igual van a tener que pagar un precio. Servir a Dios significa recibir su ayuda y recibir de inmediato el ataque del enemigo. Las dos cosas juntas. Entonces hay que saber hacerlo. Esto que les estoy enseñando es la base para sufrir menos, pero nadie les va a quitar lo que viene. ¿De acuerdo? Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.